¿Cómo define Yo creo usted, eso. cómo define usted a Petro? Petro es... A ver, he sido muy contundente siempre en afirmar que Petro le encanta el poder, pero no le gusta gobernar. Petro durante 35 años estuvo en este Congreso, los primeros 8 años fue representante a la Cámara y casi 25 años fue senador. Toda la vida fue piedra en el símil y Colombia necesita un presidente que sea ventana. Y ya después de 35 años, un hombre casi de 65 años no lo va a hacer. Petro es un excelente agitador, un hombre muy inteligente. Es más inteligente que muchos de los que hoy estamos pensando que Petro no tiene nada que hacer en el 2026 y sí tiene mucho que hacer en el 2026. Ahora acaba de ser una crisis de gabinete que para mí la gente decía, aplastó su gobierno. No, señores, es su segunda primavera. ¿Y a quién tenía que traer? Al hombre que tiene el casting ideal para iniciar y rematar su campaña del 2026, que es Armando Benedetti. Armando Benedetti, ¿quién es? Un hombre que conoce toda la política colombiana, que conoce el Congreso, que sabe cómo arreglar Cámara y Senado, con dinero, con burocracia, con contratos. Ahí se oía la noticia este fin de semana que Armando Benedetti ya se ha reunido con 100 congresistas y hoy lo nombran ministro del Interior. ¿Usted ya se reunió con él? No, ni más faltaba. Y lo puse en las redes. Evítense fatigas. ¿Se acuerda la frase de Jaimito en el Chavo? Sí, sí, sí. Así Es es. para evitar la fatiga. Evítense fatigas conmigo. Y siempre lo he dicho desde el primer día en el Senado de la República. Conmigo un tinto. Conmigo jamás. ¿Y Benedetti trabajar para quién? Me ¿Para qué reuniré. candidato? ¿Para qué Porque candidato? a Petro ya no le da para reelección. No. ¿O usted cree que sí le puede dar para que monten Hay dos algo? candidatos que están definiendo ellos. Ellos tienen el 35%. Es una teoría que tengo muy sencilla, muy simple. Dicen, ¿quiénes hoy acompañan a Gustavo Petro? Para mí el 35% del país. Es muy alto. El otro 35% está en la derecha y hay un 30% que fluye y que tiene características políticas que uno no sabe dónde actúa hoy. Como por ejemplo que en el 2014 votaron por Santos, en el 2018 por Duque, en el 2022 por Petro y ahora no sabemos ese 30% del centro dónde va a caminar. Es decir, que fluctúa. usted les tendría que hablar a ellos en esa campaña presidencial. Además, claro, todos tendrán que hablarle al centro, si no, no son presidentes. Entonces, Gustavo Petro sabe que tiene el 35% y que necesita un 10% más. ¿A dónde lo ubica? Hoy, la persona más indicada para Gustavo Petro ganar la presidencia es una Claudia López, que es exalcaldesa, una capital con 8 millones de habitantes y que necesitaría el 10% para que lo traiga hacia acá. El segundo es Roy Barreras. Roy Barreras, acuérdense que ha sido el socio político de Armando Benedetti. Pero no despegan encuestas ni nadie lo conoce. No despega, ¿Puede pero- revivir? Pero Nacho, Pero mire que para las cuentas del Senado necesitan es un 10, entonces no necesitan tener el 30 grande, necesitan No, pero es un sí, 10 no, que le den el no, el pero ahorro. yo pienso que no es así de No, no, fácil, pero- porque igualmente usted necesita una persona con reconocimiento. Estoy haciendo Vea, las cuentas no, del por eso, Senado. pero es Claro. que no es per se el candidato de Petro. pero yo creo, para mí, a mí me preguntan, ¿Petro puede ganar la elección del 2026? Claro, tiene toda la condición, tiene el poder, tiene más de 70 billones de pesos en las cuentas del Estado. ¿Para qué? Para inyectar. ¿Y quién le va a inyectar? Armando Benedetti. Armando Benedetti sabe cómo llegar a las regiones, cómo llegar a los líderes políticos. Para eso lo pone a su lado. Y hoy lo nombra ministro del Interior. ¿Quién es el ministro del Interior? El que maneja toda la mecánica política del país. Entonces él no necesita el perfil de Mohamed, ni necesita el perfil de los técnicos de la izquierda descarada. Él necesita un hombre hábil, como el más. Es el hombre con mayor casting para hacer eso en el país. Se llama Armando Benedetti. Pero no es darse un tiro en el pie con una persona que está completamente desprestigiada, que como usted lo dice puede manejar los hilos como el demás, pero los hilos más como el demás en el bajo mundo. José, pero apostó a eso. Yo digo Por eso, que pero no es darse un tiro en el pie. solo sabremos en Si julio pierde, sí. del 2026 si se dio un tiro. Por eso digo, o aplastó su gobierno o se dio una segunda primavera. Eso nomás lo sabremos en un año largo si Petro, luego de hacer esta jugada para tratar de buscar esa oportunidad, fue exitoso o no lo fue. Pero hoy ellos tienen
las encuestas de hoy, ¿qué son? Ustedes lo conocen mejor que yo, somos comunicadores. La encuesta hoy es simplemente un perfil de lo que es el reconocimiento. Después vendrá el posicionamiento y después vienen las victorias. Esas son las 3 etapas de las encuestas. Pero... Hoy es un reconocimiento a una gente. Sergio Fajardo aparece entonces nuevamente, aparece Claudia López, aparece gente que ha estado ahí siempre. Después vendrán a aparecer los outsiders. Yo digo, Vicky Dávila. A mí me dicen, Vicky Dávila puede ser presidenta. Claro. ¿Le está cogiendo algún sector al Centro Democrático? Claro. Es que eso suele suceder. Pero digo, ¿y cuál es la sorpresa del outsider? La sorpresa del outsider es esa, la sorpresa. Vicky Dávila sigue siendo sorpresa. Ya no es sorpresa. Ya entró al lote. La pregunta es, ¿se va a mantener como favorita durante 16 meses? No va a ser fácil. En un país que está convulsionado, pues usted más que nadie lo sabe, la reforma laboral, pensional, salud, etcétera, etcétera, como que sí, como que no, o sea, tiene todas las trabas, la salud en un estado de emergencia, la seguridad en este país gravísima. Terrible. Antioquia está ya con malos números. Claro. ¿Por qué cree usted, o sea, esto es parte de un mal gobierno? Pues uno diría que sí. Y entonces usted, ¿por qué habla de un 35 si esto es absolutamente tangible? La gente está viendo que no está pasando nada. Promesas y promesas incumplidas. Nacho, pero creo que Petro gobierna para su gente. Petro no está gobernando para los antioqueños. Petro está gobernando para lo que él, como radiografía antes de ser presidente, estableció. Mire, la crisis del gabinete. Créame que el 35% de este país aplaudió lo que pasó en dicha crisis. Y uno va y mira las redes de ellos porque hay que mirarlas. No nos podemos quedar en las redes hacia acá, porque entonces todos aplausos y no sabemos qué está pasando allá al frente, en lo estratégico de ellos. Ellos aplauden a un hombre que se le paró de frente al presidente más poderoso del mundo. Eso hay que entenderlo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿Petro aplastó su gobierno o Petro es su segunda primavera? ¿Cierto? Yo considero que todo es un montaje para crear la segunda primavera. Ahora, ese 35% no navega en Antioquia. Ese 35% ¿Tanto en la periferia del país? Está en el Pacífico, está en el sur, está en el centro, y él sabe dónde ubica ese 35%. Pero es que un presidente con un 35% es prácticamente lo que se ha dado históricamente en los presidentes que han pasado durante los últimos 40 años en este país. Pero Andrés, mire, nosotros hemos entrevistado en diferentes ocasiones a otros integrantes antioqueños del Centro Democrático. Le pongo el nombre propio, Hernán Darío Cadavid, que es un representante tremendamente juicioso. Muy bueno. Que él ha hecho la tarea de buscar los incumplimientos del presidente Gustavo Petro, ni siquiera en Antioquia. En esa Colombia profunda, volvamos a ella. Trenes, universidades, aeropuertos ha prometido. Él no parece estar gobernando para ellos. Ahí no tendría la oposición una puerta gigantísima de oportunidad para llegar y demostrar que ni siquiera para los suyos está gobernando el presidente Gustavo Petro. Andrea, yo simplemente voy a lo que observo y olfateo en el día a día. Es que yo no estoy defendiendo al gobierno Petro, ni mal faltado. Y soy opositor desde el primer día de este gobierno. Claro, opositor. Pero tengo también la certeza desde la comunicación estratégica y comunicación política que he estudiado tanto, de entender que Gustavo Petro está cumpliendo su rol para ir a buscar ganar la presidencia. Y creo que en ese escenario él tiene la condición del 30-35%. No podemos seguir diciéndole al país que Petro ya está liquidado. Eso es un grave error de un hombre que es presidente, que es hábil, que acaba de hacer todo el tándem para mover la cancha y estratégicamente plantear su equipo para ganar en el 2026, y que nosotros sigamos diciendo que Petro ya está liquidado. Eso es un grave error. Hay que llamar la atención de un país que parece anestesiado, y que nuestra responsabilidad hoy, dicen muchos candidatos, por favor únanse. Tenemos eso claro, primero. Segundo, en esa unidad tendrá que haber la dimensión del líder político de poderse sentar un Germán Vargas, una Vicky Dávila, el candidato que quede de nosotros, y decir, bueno, es que divididos no ganamos. ¿Quién va a ser el presidente y quién va a ser el vicepresidente?
Aquí el Centro Democrático no tiene ninguna posibilidad de ganar solo. Si eso no lo entendemos, entonces no estamos entendiendo la estrategia. Y Gustavo Petro sabe también que el dividido tampoco gana. Aquí hay que unirnos e ir al proceso político del 2026 con la capacidad y la condición que le vamos a derrotar. Pero si yo hoy les pongo a decir, no, Petro está en el 10%, no, Petro está en el 8%, Petro hoy no tiene ninguna posibilidad. No me cabe a mí en la cabeza que un presidente con la capacidad que tiene, con el presupuesto que tiene y con la gente que está llegando a su alrededor como Armando Benedetti, mírelo, hoy ministro del Interior, y recordará que llega estratégicamente a tratar de mover las votaciones, en la Cámara ya las tiene, pero llega a concentrarse en el Senado y sus 105 senadores a ver si mueven la votación para sacar las reformas. A eso va Armando Benedetti en el primer momento. Y ya después se dedicará y se concentrará a las elecciones. José. Nacho, más que una pregunta es para ratificar lo que dice el senador. Hay que recordar que la última encuesta de Guarumo, de la semana anterior, hace 8 o 10 días, decía que para el 32% de la gente el desempeño del presidente es bueno y para el 7% es excelente. Sumado daba el 39.4%, casi el 40%. Y un factor adicional, y lo decía la última vez que entrevistamos al profesor Gilberto Tobón, él nos decía acá, el pueblo es fácilmente manipulable. Nos dijo, no se confíen del pueblo, que es fácilmente manipulable. ¿Les pregunta eso? María Andrea. Bueno, voy con mi pregunta. Senador, ayer escuchábamos y veíamos nuevamente un apartado, lo que él llamó una locución presidencial, pero fue algo que sucedió el fin de semana con la reforma agraria. Lo que llamó la atención, más allá del discurso de las palabras, fue la bandera del M-19 que ha salido en repetidas oportunidades, y esto se vio pues también como un tema de campaña política. ¿Cabe algún tipo de demanda sobre esta bandera que aparece constantemente? Ayer duró, creo que a lo sumo unos 20 segundos, y estaba llamando justamente también al tema de campañas. Más allá de la bandera, es que hay una participación ya muy clara política en ya ese está en evento campaña, en ya sí. particular. Y no solo la bandera, en un momento en el que él hace la mención y dice el porqué de la bandera, el azul, el blanco, el azul, el blanco y el rojo, salía en la bandera que ponchan Petro 2026-2030. ¿No tiene eso ningún proceso jurídico, disciplinario? ¿Eso puede pasar así porque sí? Yo creo que pueden llegar algunas demandas, pero temas como eso en este país no terminan pasando a un debate más profundo. Petro está logrando lo que en la comunicación política se llama el objetivo, y el objetivo es poner a hablar a Colombia cada 8 días de lo que ocurre y de lo que pasa alrededor de él. Eso es tener prendido el país, para bien o para mal, constantemente y permanentemente en redes sociales, en televisión, en el que va en el taxi, en el que va en el bus. Y eso para él es necesario cuando es un hombre que es un excelente agitador. Eso es claro. Entonces, aquí el momento es uno. Bueno, él sabe que ese escenario vuelve a llamarle la atención a la gente que lo acompaña a él. Y eso le favorece. En el tema de la reforma agraria, yo no entiendo un hombre como Gustavo Petro hablando de la reforma agraria cuando la firman con Santos en el 2016, la venimos discutiendo en la Comisión Quinta de Senado. He sido el hombre que ha puesto en la mesa, tanto de la Comisión Quinta como en la plenaria del Senado, el tema del catastro multipropósito. Lo hablamos la vez pasada. Y este hombre le recorta el presupuesto de 2 billones a 600.000 millones para este año, cuando para hacer la reforma que él está hablando actualmente, el primer mecanismo que necesita técnico para saber qué pasa en las 114 millones de hectáreas del país es el catastro multipropósito. Pero él mismo como gobierno le quita 1.4 billones de pesos para que ese catastro multipropósito no cumpla su objetivo. Entonces uno dice, ¿a qué juega en su reforma agraria? Es claro, son titulares, se llaman mucho la atención, pero no termina concretando nada porque no le gusta gobernar, le encanta el poder.